Por favor, léalo conmigo. Romanos capítulo 3, versículo 8. Y dice: ¿y por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia y algunos afirman que así decimos. La condenación de los tales es justa. ¿Qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, hay ruina, miseria en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante nuestro Dios. Gloria al Todopoderoso. Yo quiero hablar con ustedes, hermano, unos minutitos, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hablar un poco acerca de la anestesia. Y en este caso voy a definir la palabra anestesia a nivel médico de la medicina y también la anestesia espiritual. Cuando hablamos de anestesia, del griego avalonoia, que significa insensibilidad. Insensibilidad. Y este sin duda alguna es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o en parte de su cuerpo, y sea o sin compromiso de conciencia. La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de reflejos. Sin duda alguna que la anestesia la aplica el anestesista o anestesiólogo, que es el médico que practica la anestesiología y reanimación. En el año 1275, el médico mallorquín Ramón Llull obtuvo un líquido volátil e inflamable mientras experimentaba con ciertas sustancias químicas y lo llamó vitriolo dulce. En el siglo XVI, un médico de origen suizo, conocido comúnmente como Paracelso o Paracelso, hizo que unos pollos inhalaran vitriolo dulce, y este hombre observó que no solo se dormían, sino que también perdían toda sensibilidad al dolor. Ni él ni Llull, su predecesor, experimentaron con seres humanos. Pero en el año 1730, el químico londinense de origen alemán Augusto Sigmund Frobenius le dio a este líquido su nombre actual de éter, que en griego significa cielo. Sin embargo, habría de transcurrir 112 años más tarde o antes de que los poderes anestésicos del éter se apreciaran a plenitud. Mientras tanto, el científico inglés Joseph Priestley descubría en el año 1772 el óxido nitroso, gas que al principio se creyó letal, aún en pequeñas dosis, pero en el año 1799 el químico e inventor británico Humphrey Davy decidió resolver la incógnita probándolo consigo mismo y descubrió con asombro que lo hacía reír o que lo hacía olvidar el dolor. Era un gas hilarante. Davy escribió sobre las posibles propiedades anestésicas del compuesto gaseoso, pero nadie en aquellos días continuó con la investigación. Y un joven médico estadounidense llamado Crawford Williamson Long
se percató de que sus amigos eran insensibles al dolor, aunque se habían lastimado al ir tambaleando de un lado a otro bajo los efectos del éter. De inmediato pensó en su potencial aplicación a la cirugía. Dio la casualidad de que James Venable, estudiante que participaba en una fiesta de éter o una conferencia, tenía 2 pequeños tumores que deseaba que le extirparan, pero posponía siempre la operación por medio del dolor. Aunque los tumores estaban creciendo y creciendo, no quería operárselo a sangre fría, y como no conocía o no entendía lo que podía existir acerca de la anestesia, prefería que los tumores le cegaran la vida. Cuando Locke le propuso practicarle una operación y extirparle los tumores bajo los efectos del éter, Venable accedió, y el 30 de marzo del año 1842 se realizó la intervención sin dolor, y para él fue algo impactante, porque decía, iba a morir a causa del dolor, a causa de estos tumores, pero prefería la muerte antes que me lo extirparan a sangre fría. Pero cuando me dieron la anestesia, cuando me anestesiaron, cuando me pusieron el éter, pude dormir, no me di cuenta de que esta operación se iba a realizar, y desperté en la sala de recuperación. Pero una vez se estaban pasando los efectos de la anestesia, pude darme cuenta que quedé un poco mareado y que vino a mí un poco de dolor producto de la operación que se me realizó. Y me di cuenta que aunque la anestesia es buena para quitar el dolor o para no dar dolor, para que el cuerpo no sienta dolor, me pude dar cuenta que después de que recuperamos las fuerzas, el dolor se hace presente, aunque no en igual condición o situación o intensidad que cuando se está operando el cuerpo. ¿Por qué hablamos de esto, de la anestesia y un poco de la historia de la anestesia? Porque sin duda alguna la anestesia evita que el paciente sienta dolor o nerviosismo cuando le están haciendo la operación. Tú no sientes eso que te están extirpando. Tiene un tumor, un fibroma, algo que hay que cortar, te van a quitar una pierna. La anestesia evita que tú sientas el dolor. Pero luego que la anestesia se están yendo los efectos, se siente un poco de dolor y algunos quedan divariando porque tiene consecuencias. Esta es la misma situación que vive el hombre hoy en día con respecto al pecado. Sin duda alguna, hermano, la humanidad está totalmente corrompida. El hombre se ha olvidado de Dios. La gente ha decidido trillar su propio camino. Se ha olvidado del Señor. Se ha olvidado de que existe un Dios en los cielos que le ha creado para que viva en reverencia, en respeto a Él, y ha hecho todo lo que el hombre le ha dado la voluntad. Y aquí vemos todas las consecuencias. Sin duda alguna, hermanos, que la palabra es clara cuando nos habla el libro de Romanos, el apóstol Pablo, hablando de los gentiles y de los judíos, y habla clara y específicamente de esta realidad que el hombre está viviendo hoy. El hombre tiene una anestesia espiritual. No le importa pecar. No nos importa desobedecer a Dios. No nos importa, no sentimos dolor, hermano. Si nosotros analizamos lo que pasó Cristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, fue a la cruz, fue vituperado, fue humillado, fue maltratado, fue golpeado, escupido, dañado, destruido. Si usted se pone a pensar en eso, y la humanidad lo conoce, porque hermano, mire, hay poca gente que conoce esta realidad que Cristo pasó. ¿Cuántas películas no hay por ahí en la pantalla grande, la pantalla chica, acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Y solamente pensar que Jesucristo sufrió, se echó una cruz encima, hermano, debe
crear en nosotros sensibilidad. Pero el hombre está insensible delante de Dios. No le importa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La gente solo busca al Señor cuando lo necesita, hermano. Y esta es la realidad de la vida que nosotros estamos viviendo. No hemos sido agradecidos con Dios. No somos agradecidos con el Señor. Le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos apartado de sus preceptos, nos hemos apartado del camino del Señor, nos hemos ido de la presencia de Dios a buscar nuestro propio bienestar y hacer que nuestra estrella sea la que brille, y nos hemos vuelto insensibles. Estamos anestesiados, hermano. Estamos anestesiados. De tal manera que la palabra de Dios lo dice clara y específicamente, como dice el Señor: me han dejado a mí fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas grietas, cisternas rotas, que no retienen el agua. Hermano, el hombre se ha vuelto insensible delante del Señor. La palabra del Señor está ahí. Dios dice no matar, y eso es lo que el hombre hace: mata. Le quita la vida a su prójimo, como si es como que si fuera matar una gallina, matar un ave, matar una serpiente, matar un mosquito. Ahí vemos en la prensa cómo un hombre mató a su esposa, la descuartizó y luego se quitó la vida. ¿Por qué? Porque esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo en estos tiempos de esta sociedad. La gente se ha vuelto insensible. La gente se ha vuelto que no le importa lo que Dios piensa. Hoy tenemos leyes, hermano, que están siendo empujadas para que sean aprobadas. Por ejemplo, leyes de la homosexualidad, para que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, sin importar que la Biblia condena directamente estas cosas. Y gente, sabiendo que eso está mal delante del Señor, se han vuelto insensibles, están anestesiados y lo están promoviendo y lo están dando a conocer para que se tomen esas leyes que van en contra de la palabra del Señor. Porque se nos ha importado un pito Dios. No le interesa Dios a la gente. Y sin duda alguna, el apóstol Pablo pone en evidencia cuál es la conducta del hombre y cuál es la realidad del hombre. Luego de que Adán y Eva pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios y el hombre ha seguido su propio mal. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, usted analiza la sociedad que estamos viviendo, el desenfreno que estamos nosotros viviendo en este mundo. Hermano, es para ponerse las manos en la cabeza y recordar que tenemos que buscar de Jesucristo. Sin duda alguna. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que no somos perfectos y que aún nuestra propia intención de buscar a Dios fracasamos porque lo hacemos mal. Sin duda alguna. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. Hermano, por eso es que no podemos ni siquiera agradar a Dios por nuestra propia fuerza si no tenemos a Jesucristo. Por eso yo te digo, tú que estás en sintonía, si tú no estás buscando de Jesucristo, tengo que decirte hoy que tienes que entregar tu corazón a Jesucristo para que no te vuelva como el mundo se ha vuelto insensible. Hermano, la gente hace todo lo contrario a lo que Dios le ha dicho. Tenemos inmoralidad a todos los niveles en esta sociedad que vivimos. Tenemos inmoralidad, desenfreno moral a un alto nivel. ¿Por qué? Porque el hombre está insensible, está anestesiado espiritualmente, no entiende, no quiere buscar al Señor.
Por eso necesitamos de Jesucristo. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Por eso necesitamos cada día reconocer que somos miserables y que necesitamos de Cristo, que necesitamos de la ayuda de Dios. Aún muchos que se llaman de la familia de Jesucristo. Necesitamos nosotros también volvernos al Señor, dejar nuestra maldad, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar el odio, dejar el rencor, dejar la fornicación, el robo, el latrocinio, todas las cosas que no son del agrado del Señor. Es necesario que nos volvamos al Señor y que busquemos de Dios y que nos entreguemos a Él de corazón y que abramos nuestro corazón de verdad a la presencia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, esta sociedad perversa que se está desenfrenando cada día más y más, no tiene nada que ofrecer a los que vienen subiendo. Mire, hermano, 50 años, de aquí a 50 años, no quisiera cualquiera ver lo que va a pasar. Yo le dije, el otro día venía en una guagua, creo que era, y le dije a una persona, ¿usted cree que de aquí a 50 años yo creo que las mujeres van a andar desnudas? Y me dijo esa persona, 50 años, no antes, porque le queda poco. No hay moral, hermanos. Estamos viviendo unos tiempos que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Sin duda alguna. Y todo esto tiene que ver porque nos hemos hecho insensibles. Ese pecado adámico, que se le llama teológicamente pecado original de Adán y Eva. El hombre fue condenado, hermano, fue destituido de la gloria de Dios y está muerto espiritualmente. Y ha producido una anestesia espiritual. Usted no ve que hay gente que usted tiene que buscarlo 1000 veces para que vayan a la iglesia. Ellos no van. Aunque usted le ponga 1000 cariñitos, es una lucha. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios de corazón. Aún el apóstol Pablo se atrevió a decir: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo corrupto? Y dijo: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede ayudar, hermano. Por eso es que Cristo dice en San Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Es porque Cristo sabe que el hombre que no está buscando de Él, que no se acerca a Dios, está anestesiado, está insensible espiritualmente y no le importa buscar al Señor. Y no le importa las cosas de Dios. No le importa, cuando le hablan de iglesia no le interesa. Queremos vivir, somos tan malos, hermanos, somos tan malos y tan perversos que no nos interesa buscar al Señor, que no nos interesa prestarle atención a la palabra. Queremos vivir en nuestro propio concepto, queremos vivir conforme a lo que nosotros creemos. Nos hemos hecho muchos de nosotros maestros, poniendo nuestras propias definiciones de las cosas bíblicas, ignorando que el Señor dice que la misma palabra es su propio intérprete. Hay que estar anestesiado espiritualmente para usted saber que la Biblia dice que tú no puedes mirar a la mujer ajena y tú estando dentro de la iglesia mirarla. Hay que estar anestesiado, tener insensibilidad espiritual para tú estar dentro de la iglesia y decir que eres cristiano, maldiciendo, engañando, hablando mentiras, robando. Hay que estar mal espiritualmente para que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos? Arrepentirnos y buscar a Dios de corazón. Tú que me escuchas, que estás ahí prestando atención a lo que Dios te está diciendo en esta hora, tal vez en un carro público, tal vez en tu computadora, en el celular, en el internet, donde quiera que te encuentres hoy, tengo que decirte: arrepiéntete, ven, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a entregarnos a Jesucristo de corazón. Cada día vamos a reconocer que somos malos, que somos pecadores, que somos perversos, que muchas veces decimos qué bonito Dios habló, pero luego hacemos lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos anestesiados, hermano. Nos hemos vuelto insensibles a la voz de Dios. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, nos ha dado su gracia, nos ha dado su poder, nos ha dado su Espíritu Santo, aquellos que ha llamado conforme a su designio, para que caminen en santidad y para que caminen en obediencia. Si tú que me escuchas, eres una persona que te has divorciado del camino del Señor,
y hoy andas buscando, viviendo la vida como alguien sin domicilio espiritualmente, tengo que decirte, devuélvete, Jesucristo viene pronto. Si sigues empecinado en hacer lo que estás haciendo, si sigues empecinado en hacer lo que estás haciendo sabiendo que la Biblia te dice que no lo haga, deja esa insensibilidad espiritual y vuélvete al Señor Jesucristo. Conozco personas, hermano, que se han vuelto insensibles espiritualmente, que dentro de la iglesia engañan, que dentro de la iglesia mienten, que dentro de la iglesia hacen cosas que no son propios de la palabra del Señor ni de los que buscan de Jesucristo. Es necesario que te aparte de esa vida. Hermano, como yo he escuchado personas casadas orando, enamorado de otra, de que el Dios que ellos le sirven lo va a libertar para casarse entonces con otra persona, aún estando casados, viviendo en la misma casa con esa mujer que supuestamente Dios le dio. Son personas insensibles, gente que odian, gente que son capaces de odiar, que son capaces de sentarse en otra línea de banco porque allá hay uno que le hizo una cosa. Son gentes insensibles espiritualmente, están anestesiados, no escuchan, no entienden. Pero tengo que decirte que luego que se te vaya esa anestesia espiritual, las consecuencias vendrán. Porque el pecado, cuando tú vas a cometer el pecado, tú te sientes muy bien, tú te sientes muy fuerte, porque tiene que ser el diablo que le da la fuerza, la carne le da la fuerza. Pero cuando entonces tú cometes el pecado y tú le fallas a Dios, que no oye a nadie, que no oye consejo, que no oye a nadie, entonces tiene el dolor en tu corazón, tiene el resentimiento, viene la amargura, porque se te fueron los efectos de esa anestesia espiritual. ¿Usted no se acuerda lo que le pasó a David? Si David hubiera pensado lo que estaba haciendo con la mujer de Uría el Eteo, no lo hace, señores. Pero le dio rienda suelta. En otras palabras, estaba anestesiado espiritualmente. Se enamoró de esa mujer que cuando la vio por una endija, por el tejado de su casa, la vio bañándose. Se afició de ella, se anestesió de tal manera que no midió consecuencia y luego fracasó. Perdió su hijo, cometió un acto indecoroso, le falló a Dios y la espada nunca se apartó de su casa, producto de ese pecado. Porque cuando vamos a cometer algo que no está bien, no escuchamos a nadie, no escuchamos pastores, no escuchamos a nadie, leemos la Biblia y parece que la leemos al revés. Y cuando entonces cometemos el problema, estamos arrepentidos. El mismo Jonás, si Jonás piensa lo que estaba haciendo, no pasa los trabajos que le pasó en el vientre del gran pez, pero estaba anestesiado. Así hay muchos de nosotros, señores, que sabemos que estamos actuando mal, que sabemos que hemos actuado mal durante mucho tiempo y que eso nos ha acarreado problemas, pero nos sentimos fuertes al hacer lo que hacemos. Entonces cuando lo hacemos tenemos problemas porque no tenemos fuerza. Yo me atrevo a decir que cuando la gente va a pecar, el diablo le da fuerza, le da sabiduría. Por eso que usted lo ve cuando están en la cárcel y le cantan 30 y 20 años. Entonces dicen, mátenme, hagan conmigo lo que ustedes quieran, yo estoy arrepentido, no valgo nada. ¿Sabe por qué? Porque se te fueron los efectos de la insensibilidad que tenía cuando ibas a fallar. Entonces vamos a pensar. Antes de tú cargar a alguien en tu corazón, piensa que te estás haciendo daño. Antes de mentir, vamos a pensarlo 2 veces. Antes de hacer algo que va en contra de la palabra, vamos a pensarlo. Porque nuestra condición humana no es buena, hermanos. Esta naturaleza caída y pecaminosa no nos ha sido extirpada del todo. Por eso que dice la palabra que este hombre va siendo renovado conforme a aquel que lo llamó. Porque y por eso que vienen tantos problemas y tantas dificultades. Porque el hombre se ha traído al pecado. Sí, tú que me escuchas, déjate de estar creyéndote el más espiritual de la iglesia. Déjate de estar creyendo el más espiritual de la bolita del mundo, porque tú le fallas a Dios y yo también. Pero qué bueno que tenemos a Jesucristo que nos perdona. Qué bueno que tenemos al Señor que nos ayuda. Yo no sé usted que me está escuchando en esta hora si le ha pasado que hay gente que dice, yo no sé cómo me metí en ese préstamo, ahora no encuentro cómo salir.
Yo no sé qué yo estaba pensando cuando hice tal cosa, cuando la dije. Yo estoy seguro que tú tuviste gente a tu lado que te aconsejó, pero no lo escuchaste porque estaba anestesiado, estabas insensible, no sentía ni padecía. Seguro que sí. Pero luego que tiene el problema, la deuda, que está perdiendo la casa, luego que dijiste lo que no tenía que decir, entonces viene arrepentido, lamentando, porque así sucede, hermanos. Así pasa. Pero qué bueno que podemos contar con un gran Dios que nos ayuda. Qué bueno que podemos contar con un gran Dios que conoce nuestra condición y sabe que nuestra carne le gusta el pecado. A la carne le gusta el pecado. Claro que le gusta. Pero qué bueno que podemos contar con la ayuda del Señor. Por eso te digo a ti que estás en sintonía en esta hora. Si sabes que vas a hacer algo que no es del agrado del Señor y que ofendes a Dios, que vas a tener que hablar mentira, que vas a tener que fingir para hacer esto o aquello, por favor no lo haga, aunque tenga mucho ánimo para hacerlo. Porque si sientes ánimo para hacerlo, luego cuando lleguen las consecuencias, el dolor será más grande. Piensa antes de hacerlo. Detente y escucha la voz del Espíritu Santo que te está hablando en esta hora, que te está diciendo detente. Hermano, hay un momento que no escuchamos a nadie, que no escuchamos pastores, que no escuchamos evangelistas, que no escuchamos a nadie. A nadie escuchamos. Porque estamos anestesiados. Y a veces decimos, aunque tú me lo dices por la Biblia, a mí que me lo demuestre Dios. Porque estamos anestesiados espiritualmente. No sentimos, no padecemos. He visto gente, hermano, que se han enamorado de otro, que tú lo aconsejas, mejor se ponen enemigos de uno. Porque están anestesiados. Y después dicen, hasta acusan a uno de que no tiene visión. Usted no tiene visión. Y luego que se casan, que andan los platos y la cuchara volando en la casa. Entonces están llamando a uno para que uno ore y para que uno entonces vaya a ungir. Porque y hemos escuchado gente que dice, no, porque yo me casé con el demonio. Porque estaba anestesiado. Porque no entendías. Y vemos un caso en la Biblia en Salmo 73. Asaf era un hombre de Dios. Oye lo que estoy hablando contigo. Tú que eres cristiano y tú que no eres cristiano. Asaf era un hombre de Dios, Salmo 73, era músico y ministraba y tocaba. Y según la historia, Asaf era conocido como un hombre que profetizaba con el arpa, porque cuando la tocaba la presencia del Señor se manifestaba. Y llegó un momento que Asaf, según el Salmo 73, le llegó un momento que estaba anestesiado, pero tan anestesiado que no escuchaba a nadie. No escuchaba a nadie. Ni a su conciencia, ni a Dios, ni a nadie. No le importaba lo espiritual. No le importaba lo espiritual. Porque estaba anestesiado. Estaba persuadido. Te puedes buscar en Salmo 73. Y se puso a hablar cosas que muchas veces nosotros hablamos cuando nos pasa igual. Oye lo que dice Salmo 73, verso 3. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies y casi resbalaron mis pasos. Salmo 73, verso 2. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. En otras palabras, me puse a compararme con ellos. Me puse a observarlos a ellos. Entonces el tipo se puso como insensible de tal manera que llegó a estar en una situación que consideró que los impíos eran mejores que él. Los impíos no sufren amarguras humanas, dice él. No son afligidos como los buenos. La soberbia los cubre y la violencia. Sus ojos se les hartan de gordura y ellos logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad. Desde lo alto planean la opresión.
Dirigen contra el cielo su boca y sus lenguas recorren la tierra. Y dice el versículo 12, he aquí, estos impíos siempre están tranquilos y aumentan su riqueza. Oye lo que está diciendo el siervo de Dios. En un momento difícil, en un momento que estaba anestesiado espiritualmente hablando. No estaba pudiendo identificar la bendición que era servirle a Dios. Así a veces estamos muchos de nosotros, que nos ponemos a ver el que entra y sale, y porque tiene una jipeta, tú no sabes esa jipeta, la mentira que creó y que habló para conseguir eso, y toda la maldad, y a quién tuvo que echarse encima para poder conseguir eso. Por eso, hermano, no podemos caer en ese error. Y sabe, en la situación de Asaf era tan difícil, que dice en el versículo 13, se atrevió a decir él, ciertamente en vano me he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, el tiempo que tengo sirviéndole a Dios y siendo honrado, lo he hecho en vano, porque hoy me he puesto a mirar a los impíos y he visto que a ellos le va mejor que a mí. A nosotros a veces nos pasa así. Estamos tan insensibles espiritualmente y anestesiados. Y tú es mejor. Y no escuchamos a nadie. Sí, hermano, nos pasa a veces así a nosotros. Y es un momento peligroso. Por eso te digo que si estás pasando por ese momento en donde estás analizando devolverte o hacer lo que el vecino hizo para conseguir lo que él tiene, sabiendo que está mal, no lo haga y sigue orando y sigue confiando en el Señor, porque el Dios que tú le sirves, aquellos que buscan de él, no lo deja en vergüenza. Y dijo Asaf, pensé para entender esto. Cuando me detuve para entender esto, fue duro trabajo para mí, dice en el versículo 16. Entonces en el 17 dice, hasta que viniendo a tu santuario, comprendí el destino final de ellos. En otras palabras, hasta que volví a orar, hasta que regresé a mi estado espiritual, hasta que perdí esa insensibilidad y me hice sensible a ti, entonces fue cuando pude entender que no era como yo estaba diciendo. Oh, gloria al Señor. Entendí que estaba equivocado, pero este hombre, hermano, estaba espiritualmente anestesiado, como digo yo. Aún siendo un hombre usado por Dios, se atrevió a considerar que los impíos estaban mejor que él. Aún siendo un hombre que Dios lo usaba cuando tocaba el arpa, se atrevió a preferir irse al mundo. Hay mucha gente que dice, no, porque yo soy muy espiritual, a mí no me pasa. ¿Qué no te pasa? Mentira, sí te pasa. Hay un momento que no te da gana ni de orar, ni de ir a la iglesia, ni de leer la Biblia. Hay un momento que nos llega a nuestra mente, que pensamos devolvernos. Nos pasa porque estamos en esta carne. Y eso no significa que tú eres un hombre malo. Significa que tú eres un humano. Simplemente un humano. No significa que tú eres un impío. No, significa que tú eres un humano sujeto a pasiones. A Asaf le pasó y era un hombre de Dios. Cuando pensé esto fue duro trabajo para mí, hasta que vine a tu santuario. Hermano, si te has vuelto insensible y eres de lo que ha dicho, yo no necesito pastor, yo no necesito congregarme en ninguna iglesia, yo haciendo lo que hago, ayudando a las obras de beneficencia, ya eso es suficiente. Tengo que decirte que estás cayendo en una anestesia espiritual y te estás haciendo insensible a lo que Dios dice, porque la palabra dice que tú tienes que congregarte y que no hagamos eso como muchos lo hacen por costumbre, sino que tenemos que congregarnos. Si eres aquello que has dicho, ¿para qué orar? Mira el vecino, mira aquel, yo no tengo que orar. Estar metido en una iglesia, no, ¿para qué? Eso no lo tengo yo que hacer. Yo puedo ser cristiano en mi casa. Tengo que decirte que estás siendo anestesiado por una influencia del mal. Pero eso no es Dios que lo está poniendo en tu corazón. Si eres de aquello que estás cargando a tu hermano en tu corazón,
aún sabiendo que está en la iglesia, y cuando lo ve que habla te molesta, y cuando lo ve que habla siente esa espina. Entonces tengo que decirte que la Biblia te dice que tienes que amar a tu hermano, y si no estás obedeciendo esa palabra, estás anestesiado espiritualmente y tienes que venir al santuario como vino Asaf, que vino al santuario y se humilló y habló con Dios y reconoció que lo que él estaba haciendo estaba mal, porque el único que nos puede sacar de esto se llama Dios. El único que nos puede sacar de eso, de esa situación, es Dios. He visto gente que dice, mira, yo no necesito, ¿qué Biblia tú me estás hablando? Gente que creen en Dios en un momento y se han puesto tan insensibles. Vete para allá, ¿para qué que tú me dices que va a orar? Mira los problemas que yo tengo, dame el dinero que tengo la deuda. Eso es lo que te dicen. Porque están insensibles. Están dañados espiritualmente. Y yo te lo estoy diciendo a ti porque te puede pasar. O tal vez estás en esa situación que lo de Dios no te importa. Estás viviendo bajo tu propio concepto. Eres capaz de decir que tú entiendes que la Biblia dice, porque esa es tu Biblia, esa es la Biblia de Dios. Y la Biblia dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El evangelio no se vive conforme a lo que yo quiero. El evangelio no se vive conforme a mi propio concepto, porque la Biblia es su propia intérprete. Yo tengo que conocer la palabra. Yo tengo que conocer a Dios y reconocer que caminando bajo su poder, caminando bajo su autoridad, caminando bajo su voluntad, es que yo puedo ser bendecido. Dijo Asaf, con todo me di cuenta, en el versículo 23. No, quiero leer el versículo 21 que dice, de veras se amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas. Pero yo era ignorante y no entendía. Yo era como una bestia delante de ti. Se llamó ignorante y bestia. Un ignorante no entiende, no oye. Él cree que está haciéndolo bien. Una bestia, cuando Asaf dice bestia, se está refiriendo a una bestia de la del campo, silvestre, que nadie, usted escucha el término, una bestia lo devoró, es porque es feroz. O sea, estaba bravo dentro de mí. Estaba dispuesto a irme al mundo sin que nadie me estorbara. Estaba enojado. La situación que estaba pasando este hombre no era fácil. Gloria al Señor. Pero dice en el 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y me recibirás en gloria. Ahí es cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos aparte de ti? Nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh hermano, amigo que me escucha, es importante que meditemos conforme a la palabra del Señor. Es importante que hoy nosotros analicemos nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Si eres de los que dice, a mí no me guía ningún pastor, ni ningún sacerdote, ni ningún apóstol, a mí no me guía nada de eso. Yo tengo mi propia Biblia, estás anestesiado espiritualmente. Y si eres de los que va a una iglesia, pero trata de engañar al pastor diciéndole que tú eres obediente a Dios y a la palabra, entonces eso te va a costar la unción. Hay mucha gente que están en iglesia que quieren que Dios lo use y su ministerio está estancado porque están anestesiados espiritualmente. Saben que están haciendo cosas malas y las siguen haciendo y eso le cuesta la unción, porque Dios no mora en templo sucio. Usted puede ir a la iglesia, donde Dios no le va a quitar ese derecho, pero si usted no se somete a la palabra, si usted no se somete a las autoridades, entonces usted está demostrando que no se somete a Dios, que no lo está mirando. Dejemos toda insensibilidad. Cuando usted vaya a mentir, hermano, recuerde que Cristo murió en la cruz del Calvario y devuélvase, no lo haga. Cuando usted vaya a odiar, no lo haga. Como que si no le importa la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, a veces mentimos como botar agua de una llave. A veces estamos dentro de una iglesia con gente en el corazón, sabiendo que ese Dios que doblamos las rodillas ha demostrado en su palabra que cargar a alguien en el corazón es un estorbo para ser bendecidos. Esa persona se ha vuelto insensible.
esa persona está anestesiado, no entiende, no oye, no padece, no le duele la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y como no se merece, como no le duele, como no lo percibe, pues peca y peca. Aquellos que están dentro de una iglesia y viven pecando y practican el pecado y vuelven y lo hacen, están anestesiados, están peor que Asaf. Necesitan entender y venir al santuario. Por eso yo te digo, ven al santuario en esta hora, ven al trono de la gracia, ven a Cristo, humíllate ante su presencia. Tú sabes que la Biblia dice una cosa, pues hazlo, no te resistas, hazlo, porque entonces eso te va a costar la unción, no vas a ser un cristiano vacío. Hay gente que se pasan muchísimos años yendo a una iglesia y tú le ves en la misma situación porque están anestesiados espiritualmente. Hoy es un día hermoso para reconciliarnos con el Señor. Hoy es un tiempo hermoso para que tú reflexiones. Si eres de los que ha decidido vivir a lo que a ti te da la gana, déjalo ya y empieza a decirle, Señor, lo que tú dices, no lo que yo digo. Déjate de ir a la iglesia ocultándote con una Biblia, pero eres un desobediente. Eso no te va a ti a demostrar ni te va a llevar al cielo. Tienes que ser obediente delante del Señor. Dejémonos de tratar de ocultarnos con muchas cosas que hemos inventado en estos tiempos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás dispuesto a amarme a mí aún siendo como soy? ¿Estás dispuesto a no hablar mentira cuando tengas que hablarla? ¿Estás dispuesto a dejar esa vida del mundo? Es necesario que lo hagas. Sé sensible al Señor, porque si no, Dios no te va a usar, hermano. Sé sensible, que cuando vayas a pecar sea capaz de decir no, porque mi Señor no le agrada. No diga como dicen muchos, no, porque si Dios no me va a bendecir. Eso no es amor, eso es trueque. Atrévete a decir no, porque mi Señor no le agrada. No, porque a mi Dios no le agrada. No seamos insensibles. Y busquemos más de la presencia del Señor. Dios quiere usarte, hermano. Dios quiere levantarte. Empieza a usarte en la luz, en el espejo de la palabra de Dios, para que puedas impactar a otros con la palabra. No vive en una religiosidad. Yo me he dado cuenta que estamos llenos de religiosos, simplemente. Pero necesitamos más cristianos que religiosos. ¿Cómo yo voy a decir el Dios que yo le alabo? Yo voy a ver si es más poderoso que el tuyo. Porque aunque tú no me quieres vender esa casa, yo le voy a orar para que me la venda. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es del Señor. Tengamos cuidado. No seamos insensibles. No sea insensible. Pídale al Señor en el nombre de Jesús que hoy abra su corazón y que usted pueda reconocer sus errores y cambiar. Usted no va a una iglesia para ser igual, usted va a una iglesia para cambiar. Tú no puedes ir a una iglesia para pasarte 1 año, 2 años siendo igualito y dando mal testimonio. Aunque te sepa la Biblia entera, de nada te sirve. Tienes que cambiar tu actitud, tu forma de ser, tu forma de actuar. Tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos. Eso es lo que demuestra si somos o no somos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno más que todos. Gracias, Señor, porque tú tratas con nuestra vida y nos bendice de una manera especial. Mira aquellos, Señor, que no oyen consejo de nadie, porque están anestesiados espiritualmente para mal. No escuchan consejo de nadie, son insensibles. No escuchan tu consejo, no escuchan el consejo pastoral, no escuchan a nadie, porque ellos son ellos. Padre, cambia esa actitud en el nombre de Jesús.
Padre, te lo pedimos en esta hora. Por el poder de tu palabra, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tú eres el agua viva.